queridos amigos, esta es una oportunidad más en la que entregamos este premio de la alta gerencia en la administración pública. Esta será la última ocasión que como presidente de la República otorgaré estos premios y quisiera en ese sentido hoy hacer unas reflexiones. La administración pública y la gerencia pública tiene como objetivo resolver problemas reales de la ciudadanía. La gerencia tiene técnicas, la gerencia tiene capacidades, habilidades y por supuesto tiene aspectos operativos que son los que señalan el éxito o el fracaso. La importancia de la administración pública es que la administración pública cada vez es más una ciencia que un arte. Y lo digo desde la óptica de tener hoy mejores herramientas de medición, de evaluación y mejores herramientas para la toma de decisiones. Por eso la administración pública no puede ser ideologizada. Cuando la administración pública se ideologiza, se empieza a carcomer la capacidad real de entender que los problemas no son ni de izquierda ni de derecha y las soluciones no son ni de izquierda ni de derecha. Las soluciones tienen que tener el propósito del bienestar. En el año 94, ya hace un buen rato, David Osborne, uno de los grandes expertos en administración pública, publicó un libro que se llama La reinvención del Estado, la reinvención del gobierno. Y en ese libro, David Osborne hacía una reflexión sobre cómo los ideologismos podrían destruir una administración. Y los ideologismos muchas veces están cimentados en objetivos, algunas veces loables en el discurso, pero impracticables o sencillamente destructores en el contexto de la implementación. Y por eso David Osborne hizo un cuadrante en ese libro. Y en el cuadrante tenía el concepto de más y menos en los medios y en los objetivos de la administración pública. Entonces decía David Osborne que cuando se tiene un alto conocimiento de los objetivos, ¿qué queremos? Pero no se tiene un buen conocimiento de los medios, caemos en un estado idealista, 100% idealista. Que cuando tenemos un alto conocimiento de los medios, de cómo operan las cosas, pero no de los objetivos, tenemos un estado burocrático. Todos llegamos al trabajo y sabemos lo que nos toca hacer hoy, mañana, pasado mañana, y tenemos, digamos, el conocimiento práctico de cumplir una tarea y una función, pero no se sabe cuál es el objetivo último a lograr. También, cuando se tiene un bajo conocimiento de los medios y de los objetivos, lo que tenemos ahí es un estado absolutamente paralizado, sin fundamento, sin acción, sin rumbo, sin ningún tipo de fundamento. Pero cuando se tiene un alto conocimiento de los objetivos y de los medios, es donde llegamos al estado gerencial. Y ese ha sido para mí un derrotero siempre, y por eso desde el lado académico cuando estudié administración pública y desde el lado académico cuando enseñé administración pública, lo primero que siempre traté de poner sobre la mesa es que el arte de gerenciar el Estado tiene que ser el de tener líneas de base, objetivos concretos y tener la capacidad de estar evaluando diariamente con trazabilidad cómo se van logrando objetivos. Y eso me permite decir con orgullo que faltándonos pocos días para terminar el gobierno y entrando en el plano de los indicadores, aquí hay unos resultados de administración y gestión pública de toda una suerte de funcionarios que me permiten a mí también ubicarlo en el plano de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Al 7 de agosto tendremos un nivel de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del 81%. Y al corte de diciembre, porque los cortes de cumplimiento de planes de desarrollo tienen un rezago de aproximadamente unos 6 meses, estaremos en el 86%. Eso quiere decir que tendremos el Plan Nacional de Desarrollo de mayor nivel de ejecución en casi 40 años. Y lo que le agrega aún más valor es que se lograrían esos objetivos
después de 30 meses, de 48 meses de gobierno, enfrentando una pandemia que perfectamente nos hubiera podido distraer de cualquiera de los principales objetivos de gobierno. Entonces, uno podría decir cuáles son los objetivos más importantes que hemos logrado. Yo podría mencionar muchos, pero hay 10 indicadores, 10, que resumen con claridad nuestra obra de gobierno. La primera que quiero mencionar hoy, este gobierno ha logrado dar un paso trascendental en materia educativa. No solamente el mayor presupuesto para la educación, no solamente dejarle al país 12.000 aulas y más de 253 colegios nuevos, no solamente tener 600.000 estudiantes o más que se gradúen con doble titulación, no solamente haber pasado del 12 al 20% en materia de cobertura de jornada única escolar, sino dejarle a Colombia la educación pública superior gratuita a los estratos 1, 2 y 3, cubriendo el 97% de la matrícula de educación superior pública en nuestro país. El segundo indicador al cual quiero hacer referencia tiene que ver con los trabajadores, porque los trabajadores siempre caen en muchos discursos y sobre todo discursos populistas, demagógicos, pero nosotros dijimos desde el primer día que íbamos a aumentar salarios y a bajar impuestos. Y en materia de aumentos de salarios, los aumentos reales acumulados del salario mínimo en las 4 ocasiones donde tomamos esa decisión en 4 años fue del 11.4%. Es el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo en Colombia en términos reales en casi 50 años. Pero sumado a otro elemento, que cuando dimos el aumento más significativo, por encima del 10% el año pasado, y un aumento real superior al 5%, llegaron siempre las voces que tratan de poner nubes negras sobre el panorama. Y dijeron, ese aumento va a aumentar el desempleo, va a aumentar la informalidad y va a aumentar la pobreza. Hoy podemos decir que después de haber hecho ese aumento, a hoy no solamente tenemos el indicador de haber recuperado el 100% de los empleos perdidos durante la pandemia, sino que estamos registrando la menor tasa de informalidad laboral registrada por Colombia desde que llevamos ese indicador y hemos logrado el mayor número de afiliados al sistema pensional en la historia de Colombia con 10.6 millones de afiliados. Luego se podía hacer esa política social, hacerla fraterna con el trabajador y también alcanzar importantes resultados. Tercer importante indicador, logramos que durante este gobierno, en promedio, tuviéramos un crecimiento del 3.4%, aún teniendo el choque del año 2020. Eso quiere decir que las políticas prepandémicas y pospandémicas o durante la pandemia que nos llevaron a tener el mayor crecimiento económico registrado por Colombia el año pasado, 10.6%, dieron resultado, pero sobre todo cuando hemos registrado el mejor primer trimestre en términos de crecimiento económico en este siglo, y este año estaremos entre las 3 economías que más van a crecer en todo el planeta. El cuarto elemento que yo quisiera también poner sobre la mesa tiene que ver con las mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia y las mayores ventas de vivienda de interés social en la historia de nuestro país, con más de 200.000 subsidios entregados, donde el 70% de los beneficiarios a corte de hoy son personas que tienen ingresos de menos de 2 salarios mínimos legales mensuales, y donde el 40% de los beneficiarios han sido jóvenes entre los 18 y los 28 años. El quinto indicador es que logramos una transición energética sin precedentes, pasando de incipientes 28 megavatios de capacidad instalada en nuestro país de renovables no convencionales y tener hoy asignados
instalados y en ejecución cerca de 2.800 megavatios y 4.500 que se desarrollarán en los próximos 2 años. En conclusión, es un salto exponencial y que es incontrovertible en nuestro país. El sexto indicador. Estamos dejando inauguradas en términos de dobles calzadas, segundas calzadas y terceros carriles el mismo o un número mayor de kilómetros que lo que se hizo en los primeros 30 años de concesiones viales en nuestro país. Y aquí hay varios de los gobernantes locales que han visto cómo en cuestión de prácticamente 2 años ya hemos inaugurado 10 vías de cuarta generación, que van desde Girardot, Honda, Puerto Salgar, Palmar de Varela, Cruz del Viso, Puerta del Hierro, que tocan después la vía de la Prosperidad entre Cartagena y Barranquilla, que tienen que ver con Pacífico 2 en el eje cafetero, esa es la cuarta. La quinta, muy importante, las vías del NUS. La sexta, la transversal del Cisga. La séptima, que también es muy diciente, el proyecto Mar 1. La octava, que es esta otra vía que comunica Neiva, Espinal, Girardot. La novena, conexión norte, y la 10ª, Chirajara, Fundadores. Eso es lo que hasta ahora se ha entregado y faltan 8 más. Y todas tienen una repercusión muy clara en la vida de los ciudadanos. El séptimo indicador, que también tiene que ver con la justicia social de Colombia, superamos 50.000 títulos de propiedad rural entregados en nuestro país, lo que nos pone a la vanguardia en un cuatrenio con la mayor entrega de títulos de propiedad rural en nuestro país. El noveno, el octavo indicador, es de alguna manera algo que le toca la fibra a muchas personas. La mayor inversión social que ha tenido Colombia y la mayor cobertura de programas sociales. Ingreso solidario, familias en acción, devolución del IVA, adulto mayor, jóvenes en acción, que lo pasamos de 127.000 a 700.000. Eso quiere decir que en los últimos 20 años, desde que tenemos giros sociales, más del 50% de esos giros ha ocurrido en este gobierno. El noveno indicador. Estamos dejándole a Colombia el 30% de su territorio declarado área protegida, donde vamos a estar alrededor de un 37% en las áreas marinas y un 25-26% en el territorio continental. Esto es haber duplicado las áreas protegidas en nuestro país en 4 años, anticipándonos 8 años a la meta global. Y el décimo indicador tiene que ver con haber logrado para Colombia la mayor vacunación de la historia de nuestro país y que Colombia sea hoy considerado uno de los países del mundo más sobresalientes en el índice de resiliencia para enfrentar la pandemia según el índice global de Bloomberg, donde somos el primero en América Latina y el Caribe, el segundo en las Américas y el 12º en todo el planeta. Estos 10 indicadores podrían ser para muchos gobernantes, uno solo de esos 10, toda una obra de gobierno. Pero aquí lo hicimos en medio de la adversidad. Y la gerencia pública es administrar y gobernar en medio de la adversidad, en medio de la escasez. Y nos tocó a nosotros hacer esto en medio de una crisis migratoria, Silvano. Nos tocó hacer esto en medio de una crisis de salud pública, en una crisis de empleo derivada de la pandemia, en una crisis económica derivada de la pandemia, y hoy podemos decir que nuestro país salió adelante en este contexto. Y claro, la administración pública también es ingrata, y yo creo que todos los que estamos acá sabemos las ingratitudes que trae consigo esta labor, porque al servidor público nadie lo aplaude, porque al servidor público nadie le está reconociendo todos los días, porque al servidor público se le exige. Y cuando alguien medio lo aplaude, nunca falta la voz que dice, ¿por qué lo aplauden si es que ese es su trabajo? Esas son las cosas que suelen ocurrir. La administración pública tiene esos elementos. De hecho, aquí, a pocos metros donde está la espada del libertador Simón Bolívar, cada vez que yo paso y veo la espada, saludo a los muchachos que hacen parte de la guardia, custodia de la espada del libertador. Me pongo a pensar cómo en 1830
el libertador Simón Bolívar salió de la ciudad de Bogotá prácticamente insultado. Le gritaban longaniza y, según narra el propio Luis Perú de la Cruz, le escupían en la calle. Le habían negado su pensión. Iba rumbo al ostracismo para llegar a la costa norte con la idea de tomar un barco e ir a Venezuela. Y en el trayecto José Antonio Páez le negó la posibilidad de volver a Venezuela. Ya tenía tuberculosis, muy afectado a sus escasos 47 años, y llegó a la casa de Joaquín de Mier en Santa Marta, hoy conocida como la Quinta de Bolívar, donde falleció. Y decía el libertador en aquel momento que si su muerte contribuía para que cesaran los partidos y se consolidara la unión, él bajaría tranquilo al sepulcro. Y bajó tranquilo al sepulcro sin recibir en ese momento ninguna gloria distinta a los santos óleos que se los administró el párroco de la ciudad de Santa Marta. A los pocos días, su edecán, que era Daniel Florencio Leri, se aprestó a llegar al lugar y con inmenso dolor despedía al libertador. Y se dedicó 10 años a recorrer toda la América, buscando carta por carta las cartas que el libertador había compartido. De ahí salieron 34 volúmenes. Su última edición fue publicada en 1985 por el Ministerio de Defensa de Venezuela. Y ahí está casi todo el arte epistolar del más grande de los hombres de América y sobre todo del más grande de los patriotas y el que nos dio la libertad y la república. Y si eso pasa con quien nos dio la libertad y la república, imagínense que no puede pasar con el resto de los que estamos en la administración. Entonces, ¿por qué este premio? Porque este premio es una oportunidad para que a esos servidores que todos los días se están entregando sus horas, sus días, sus espacios familiares, sus espacios de tristeza, de congoja, de alegría, sus espacios también de reflexión, los están entregando todos para el cumplimiento del deber, podamos aplaudirlos, podamos reconocerlos, podamos expresar la gratitud. Y sobre todo a quienes lo han hecho en medio también de esta pandemia y han logrado sacar adelante importantes políticas públicas en medio de tantas adversidades. Y haberlo hecho con el concurso de semejante jurado. De verdad, a todos los jurados mi gratitud. Aquí tenemos personas sobresalientes en el plano diplomático y en el plano también gerencial privado. Y se han sentado a mirar cada uno de estos proyectos e iniciativas y cada premio entraña el trabajo en equipo, el tener líneas de base, el saber cumplir, el saber ejecutar. Y ese es el gran deber cumplido que todos ustedes tienen y que nos permite a nosotros honrarlos. Y eso también para decir que en la vida las cosas fáciles no tienen tanto apego. Estanislao Zuleta, esta mañana estaba escribiendo unas líneas sobre él, publicó o dio una conferencia que después se volvió un célebre ensayo que se conoce como el elogio de la dificultad. Un empresario norteamericano solía decir, mientras unos lloran, otros venden Kleenex. Y esto es para decir que uno en la vida tiene el camino del lamento, de la frustración o el camino del entusiasmo, las ganas y siempre estar mirando nuevos proyectos. Muchos de quienes están hoy acá han recibido muchas críticas porque la gente espera soluciones mágicas, sin costo. Y muchas personas esperan que los alcaldes le resuelvan a cada uno su proyecto de vida. Esa no es la razón de existencia del alcalde. El alcalde tiene que garantizar condiciones para que todas las personas en su municipio puedan prosperar. Lo mismo que podemos hacer a nivel nacional o en las gobernaciones. Y yo creo que al final de cuentas hay que saber elogiar la dificultad en la que estos premios se han dado. Porque no ha existido otro momento más complejo en la historia de Colombia. Ninguno. ¿Tuvimos momentos de violencia fuerte? Sí, pero sabíamos quién era el villano y a quién había que derrotar.
Tuvimos momentos de crispación política también, y sabíamos cómo se podían arreglar. Pero enfrentar un enemigo invisible, como ha sido este COVID, que va y viene, no es fácil. No es fácil desde los primeros meses donde teníamos que sacar el país adelante y no había vacunas en el mundo, hasta después administrar las vacunas cuando decían que no hablábamos inglés, que no había vacunas, que nos íbamos a demorar hasta el año 2050 para vacunar. Todas esas cosas que muestran la vileza humana en momentos de adversidad, todo eso ocurrió. Y cada uno de ustedes se puso una camiseta por encima de los partidos, de las ideologías, la camiseta de nuestra nación. Ese amarillo, azul y rojo que es la guía, el norte, el faro, la iluminación del trabajo de todo administrador público. Entonces siéntanse todos muy honrados de que hoy estén recibiendo semejante distinción y lo estén recibiendo producto de su esfuerzo y de sus equipos, porque para mí este premio de alta gerencia pública es el premio más importante que se entrega a los servidores públicos en nuestra nación. Y cuando vemos la estatuilla, que además es pesada, que además es elucubrada, yo creo que cada uno de ustedes debe sentir una frase: misión cumplida. Pero también, como las misiones, pasó el premio y seguimos buscando nuevas glorias. Muchísimas gracias.